Lo primero que le pregunto al alumno es, ¿qué ves? Nací en Montevideo, Uruguay, de dos padres italianos, inmigrantes italianos. Los primeros 5 años recuerdo el jugar a la pelota, el- el incluso haber hecho parte de la escuela acá. Em, y el día, a los 5 años, 4 o 5 años, cuando papá y mamá decidieron que viajábamos para Estados Unidos, nos plantearon que bueno, que nuestra etapa acá se terminaba y, subiendo al auto recogí un papel que era el dibujo de un alumno de un taller que, que justo estaba enfrente de casa, o sea, enfrente de casa vivía un artista plástico que también tenía taller y enseñaba. Y ese dibujo era una persona soñando con una burbuja, y en esa burbuja de sueño había, me acuerdo, una mujer, una limusina, cartas y fichas, eh, y no me acuerdo lo otro que era, pero ese dibujo viajó conmigo a Estados Unidos. Un poco era como el haber vivido acá, era el único recuerdo que realmente conservé hasta mi etapa en la universidad. Y ese dibujo nunca me imaginé que iba a marcar, además de haber nacido enfrente del taller de un artista plástico, pues no era hasta que me subí en el auto eh, que, que, que me vengo a enterar que había un taller. Uno cuando es niño juega en la calle y está en otra. Y el dibujo para mí, en las primeras etapas, eh, viviendo en este otro país, fue muy importante para poder comunicarme con mis compañeros, la maestra. Es más, muchas veces hasta salir a ser mandados con mis padres, eh, ninguno de nosotros hablábamos inglés y el hecho de dibujarlo era una forma muy rápida de hacer al otro entender lo que queríamos decir. Yo podría decir incluso que hasta el dibujo me ayudó a aprender, con más facilidad y más rapidez el inglés. Porque una cosa es que alguien le diga manzana en un idioma y otra cosa es que tanto uno como el otro dibuje por formas de símbolos la palabra que quiere decir. Nosotros vivíamos en un complejo de apartamentos que era como una gran olla donde se mezclaba todo y habían eh, personas de distintos países, distintas culturas. Eh, Tenía compañeros que eran muy buenos en el deporte, otros eran buenos para la música, algunos eran buenos para otras cosas. Eh, en el caso mío, el hecho de que a mí me gustaba el dibujo, ya como que me posicionó en, en el grupo como el artista de la barra. Eh, y esos fueron los primeros años, desde los 5 hasta los 10, que después a los 10, ahí sí, papá, eh, hablando un día en la mesa que hablábamos mucho a la hora de comer, nos plantea la posibilidad de irnos a una casa propia, tener nuestro propio hogar, ya no estar en un complejo, sino tener una casa con, con un fondo, un frente. Mamá podía tener sus plantitas, yo podía tener un lugarcito para hacer mis cosas. Pues vivíamos en un apartamento con mi mamá, mi padre y mi hermana y estábamos un poquitito apretados. Y, y bueno, ahí entró toda una etapa nueva, un espacio nuevo,
y teníamos un sótano, que ese sótano era un espacio muy grande, y bueno, eh, papá tenía un muy buen amigo que lo invitó a venir a vivir con nosotros, era un diplomático venezolano, y este señor, yo pensé siempre que alquilaba el sótano, que papá era una forma de ayudar a pagar la cuota de la casa, pero me vengo a enterar después que en realidad se quedaba en la casa como amigo y era parte de la familia. Y un buen día él veía que a mí me gustaba dibujar. Y un buen día me dice, mira, ahora el fin de semana, cuando me libero del trabajo, vamos a ir a hacer unas compras y me vas a acompañar. Y me acuerdo que fuimos de compra a una tienda donde vendían artículos de arte, además de otras cosas, pero fuimos al sector de arte. Y él me dijo, bueno, de acá lo que hay, elegís lo que quieras. Y yo no podía creer, eh, o sea, tener esa posibilidad de pedir lo que quisiera. Y bueno, un poco de vergüenza y que no, y terminamos que él me compró una valijita de artista, me acuerdo que era de plástico, pero preciosa la valija, tenía de todo, tenía todo lo que un artista tenía que necesitar para empezar. Y bueno, allá me fui para casa. Me acuerdo que cuando llegamos a casa, eh, mi papá quedó sorprendido y lo que no sabía en el momento es que él estaba agradeciendo a papá de esa forma por la forma en la cual tanto mi padre como mi madre se habían... eh, o sea, cuál era su actitud frente a él. Y la mejor manera era justamente regalarnos algo. Al otro día fui al galpón que teníamos atrás de casa y agarré unas maderas, hice un bastidor con unos clavos ahí, hice una especie de cuadro de madera. Agarré una sábana vieja, pues yo sabía que se pintaba sobre tela, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni cómo se tenía que hacer. Entonces estiré con clavos, hice todo lo que no tenía que hacer, todo lo que no se debería hacer, ese día lo hice. Y me senté, me fui para el fondo, un sábado de mañana, un sol brillante, precioso, divino, y me puse a pintar. Y yo miraba para todos lados a ver si alguien me veía, pues claro, 10 años, quería mostrarle al mundo que oficialmente había nacido un artista, y no había nadie. Pero en el fondo de casa había un señor mayor que de vez en cuando lo veía, que estaba cortando su pasto. Y él me miraba y sonreía, y yo lo miraba y le sonreía. Y de repente escucho que él apaga la máquina y escucho ch, 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 y me estaba llamando. Digo, bueno, el cuadro no está terminado, pero ya lo debe querer comprar. La verdad que el cuadro espantosamente mal. Yo creo que si hoy lo viera, todo lo que no tendría que haber pintado en un cuadro, tío, eso no quita la espontaneidad que era lo que le daba y el amor que yo le dediqué a eso, que a veces uno mira para atrás y con el tiempo, cuando uno va creciendo, va perdiendo eso. Y me pregunta qué estaba haciendo, y bueno, me presenté y le dije, mira, soy Sisto Pascale, mi nombre es Sisto, le digo, y tu apellido Pascale, ¿qué estás haciendo? Me dice. Le dije en inglés, soy artista plástico. Y el tipo con una sonrisa de punta a punta, yo creía que él estaba sorprendido de por primera vez conocer un artista plástico y más a los 10 años. Me dice, así que sos artista, sí. Espera un segundito que ya vengo. Y se fue para la casa. Cuando vuelve con un cuaderno de dibujo, un bloc, y con unos lápices. Y la otra mano la tenía escondida y me entrega los lápices y el cuaderno de dibujo. Yo digo, esto es un cuaderno de verdad, dibujo, estos lápices son lápices de dibujo, o sea, no era el lápiz 2B que utilizábamos en la escuela, clásico amarillo, con la gomita arriba. No, esto eran lápices de dibujo. Yo digo, acá puede ser que haya gato encerrado. Pero a los 10 años uno no desconfía y me dice, dibujame un huevo, ¿me puedes dibujar un huevo? Digo, sí, cómo no. Y fui y le dibujé el huevo
y de repente él detrás de la mano saca un huevo que lo tenía escondido y lo pone arriba del dibujo que yo había hecho. Y yo había hecho un huevo de avestruz, eh, y él, el huevo, cuando lo pone arriba, me demuestra que el huevo real, en su tamaño real, no tenía nada que ver con lo que yo había hecho. Yo dije, este hombre algo debe saber, o por qué me está haciendo esto. Y me pidió que le preguntara a mis padres a ver si me dejaban ir a conocer su casa, que él quería mostrarme algo. Fui adentro corriendo, le digo, mira papá, el vecino me invitó, que no sé cuánto. Y claro, en esa época papá me dijo, portate bien, mamá también, sé educado. Y salí corriendo, salté la verja y me fui para dentro de la casa. Fuimos ahí y yo dije, este hombre me va a proponer algún trato o algo, pues yo ya me consideraba profesional. Y cuando entro en la casa y empiezo a mirar, veo que las paredes llenas de cuadros, me acuerdo rostros de beduinos y habían cuadros me acuerdo que habían cuadros que para mí eran turcos o egipcios, tenía cuadros de París, cuadros de Italia, de Roma mismo, y yo empiezo a mirar los cuadros y le digo, ¿y estos cuadros? Me dice, los pinté yo. Le digo, ¿en serio? Sí, sí, tan buenísimo, me acuerdo. Le digo, son de museo. Me dice, bueno, dice, yo vivo de esto. ¿Vos vivís de esto? Sí, yo vivo de esto. Y me lleva al fondo y tenía ese taller que todo artista quiere tener, luminoso, que daba hacia un jardín que él estaba cortando. eh, y empecé a mirar y veo la paleta del maestro, la verdadera paleta del maestro. Y yo no entendía lo que estaba viendo, o sea, no tenía nada que ver con ese plato de cocina que yo estaba usando como paleta, y el cuadro tenía un lienzo todo blanco, perfecto, y yo estaba pintando en una sábana, y yo miraba atrás y las maderas y todo era perfecto, y todo estaba pensado. Y yo le digo, ¿usted qué se dedica? Y él me mira y me dice, yo enseño en la Universidad Católica de Washington, soy docente en Bellas Artes, soy artista plástico, tengo una maestría, no me acuerdo si era maestría o un doctorado, y me dice, yo también soy artista plástico. Yo decía en ese momento, dije, tragame tierra, porque creo que si ni bien era un niño, me sentí tan poca cosa, porque estaba frente a un maestro, estaba frente de la persona que me iba a transformar mi vida por segunda vez, pues la primera vez fue en ese taller enfrente de casa que no sabía que existía, y esta vez, por accidente, accedí a entrar en un taller y él me dice, te voy a hacer un regalo. Me dice, pero primero te tengo que pedir un regalo a ti. Pero lo que precise. Yo dije, me va a pedir el cuadro. Me dice, ¿me puedo quedar con el dibujo del huevo? Le digo, pero esto no es nada que ver con lo que usted está pintando. Y me dice, no, me dice, esto tiene una frescura y una espontaneidad que a veces cuando uno llega viejo, uno se olvida de esto. Y para mí era un dibujo, se los regalé, y él viene con 3 pomos que me los pone en una cajita con tapa, y esos 3 pomos eran rojo, amarillo y azul. Entonces él me dice, de un artista plástico al otro, me dice, esto es para ti, me dice, nos dimos la mano, pero me tenés que prometer, como scout, me dice, que hasta que vos no aprendas realmente el significado del rojo, amarillo y azul, que estos pomos no los vas a usar. Y yo prometí. Empecé la universidad, empecé a concursar después de eso, un montón de cosas. Y esa promesa la cumplí hasta el día que llegué al Uruguay. Pero a la semana me carcomía la ansiedad por dentro, y a la semana yo quería ir a hablar con el maestro de vuelta. Y allá, viste, yo no lo veía en el fondo, entonces fui y le toqué timbre.
y la esposa me atiende y le digo, mire, vengo a hablar con el señor Conroy, se llamaba John Conroy. Le digo, vengo a hablar con el señor Conroy, yo soy alumno de él. O sea, ya me había puesto el título de artista plástico antes, ahora ya de atrevido ya era el alumno de él. Y la mujer me miró con mucha tristeza y me dijo, señor Conroy falleció. Y tal, y la ignorancia de ser niño, ¿no? Y la morbosidad, y la mujer, le hice preguntas que no tenía que haber hecho, y la mujer, pobre, dentro de su angustia, pues era todo muy, muy reciente, me pidió que me fuera y, y que la dejara hacer su duelo en paz. Fui a casa, comenté a papá y mamá lo que había pasado y me explicaron el por qué ella no me recibió como tenía que haberme recibido, la señora estaba sufriendo. O sea que nací enfrente de un taller y me mudé enfrente de otro, atrás de otro, y las dos oportunidades que hubiera tenido para aprender, para conocer, eh, desaparecieron en un instante. Me acuerdo que hablando con papá y mamá una noche, les dije a los dos, mi sueño es ser artista plástico. Y claro, 12 años, recuerdo que mi hijo más chico, Diego, un día vino y me planteó exactamente lo mismo, de la misma forma con la música, cuando me dijo, papá, eh, mi sueño es la música. Quería una guitarra eléctrica y allá salí y le compré la guitarra. Hablé con mi esposa, con Carolina, y no dudamos. O sea, yo le dije, mira Carolina, me lo está planteando de la misma forma que yo le planteé a papá que quería ser artista. Con la diferencia que papá hizo un trato conmigo. Me dijo, si vos podés conseguir el dinero para pagarte las clases, yo me comprometo a llevarte. Y bueno, se venía la primavera y la verdad a los 12 años uno no tiene muchas perspectivas laborales, y más en un país donde las distancias son muy largas. Y mi tarea en casa era limpiar los platos, ayudar a mamá con el orden de la casa, al igual que mi hermana, porque nosotros nos turnábamos en hacer la limpieza. Y también la tarea era mía, cortar el pasto. Y se me ocurrió, ¿qué pasa si yo voy a golpear casa por casa y decirles que me ofrezco para cortar pasto? Es una cosa muy común en los Estados Unidos, que los chiquilines van a cortarle a las personas mayores que ya están en una posición de la vida donde o por un tema físico o porque ya no quieren y le dan vida a los gurises, ¿no? Y bueno, papá me había enseñado a sacarle por medio de una manguerita la nafta del auto para poder cargar la máquina, y así hice. Me acuerdo que tenía más o menos unos 10, 12 clientes, y a fin de mes, 300, 400 dólares. Llegado el verano yo ya podía ir a aprender a pintar. El tema es que llegado el verano me dediqué todo el verano a cortar pasto, porque dije, esto lo tengo que aprovechar, no es momento de estudiar, tengo que juntar, y después salgo a buscar. Empecé a buscar academias, mientras tanto por teléfono, y di con un colegio, lo que viene a ser un colegio católico, que en el fondo del colegio había un taller de cerámica y de pintura, que había una profesora, la hermana Liliana, que había estudiado era alemana o era austríaca, y ella era docente en el liceo, pero le permitían tener su propio taller porque llegó un momento que ya no era más docente, sino que vivía
de sus cerámicas y sus óleos, y tenía un taller donde iban señoras a pintar, gente muy mayor. eh, y bueno, y acá aparezco yo, me fui en bicicleta a preguntar, y ella me dijo, bueno, mira, son $40 por mes, más los materiales, y yo ya me volví a casa fascinado, y le dije a papá, mira papá, encontré un lugar donde puedo aprender, y, y me dijo, bueno, si pudiste lograr el dinero, y ta, fui al cajón, junté toda la plata que tenía, que me acuerdo que era una suma importante, y, y me dice mi padre, escúchame una cosa, ¿y todo esto de dónde? Le digo, no, papá, mientras que vos ibas a trabajar de tal, y yo le decía a mamá que me iba y cortaba pasto y junté esta plata. ¿Y la nafta? Bueno, papá, ¿te acordás que cuando la manguerita? Y mi padre se agarra la cabeza y me dice, yo pensé que el auto me andaba mal porque me estaba consumiendo mucha nafta y en realidad era, era el hijo que se la había ingeniado para poder sobrevivir, y poder llegar a su meta, porque aparte con el dinero que juntaba también me iba comprando materiales sabiendo que iba a necesitar material. Y así empecé en el taller de la hermana Liliana. eh, Ella me adoptó como un sobrino, no puedo decir hijo porque era una hermana, pero me acuerdo los recuerdos más lindos. Un poco me emociono cuando pienso de ella, que yo iba de noche y ella terminaba de comer en el comedor y con una servilletita de plástico guardaba el postre, o sea, guardaba la tortita o el postrecito que le daban, y ella preparaba un café y tal, y me convidaba y me adoptó y vio que tenía condiciones, y, y nunca retuvo nada. El recuerdo más lindo que tengo de ella es que ella me marcó el, si sabes algo, tenés que darlo. Y me acuerdo que un día conocí el taller de ella, pues ella vivía haciendo demostraciones y mostrando, todo se mostraba, o sea, todo se daba, el oficio se tenía que dar, no se escondía nada, o sea, se entrenaba como en las viejas escuelas. Y me acuerdo que, digo me acuerdo, pero me trae lindos recuerdos todo esto. Ella cuando me lleva a su taller, que yo conocía el taller donde enseñaba, pero nunca había conocido, volví a ver de vuelta esa paleta que vi en la casa del señor Conroy, que era la paleta de, de, del artista, la paleta del maestro. La paleta del maestro, del verdadero maestro, no es una paleta que se le desborda la pintura, y es una paleta ordenada, es una paleta de una persona con oficio, que cuando llegás a una determinada edad entendés por qué tiene el orden que tiene. Bueno, ella me enseñó muchísimo sobre color, pero todavía no tenía muy claro por qué los tres pomos y por qué el rojo, amarillo y azul que me habían regalado de chico. Y bueno, y estuve con la hermana Liliana. Me acuerdo que una semana antes de venirme a Uruguay le compré un horno de cerámica, le compré 100 moldes, y la idea era venir también al Uruguay y armar un taller, ¿no? Para poder hacerlo encaminarse solo y yo poder dedicarme a pintar. Y bueno, eso es otra historia lo que pasó después con ese taller, pero muy lindos recuerdos. Después de la experiencia con la hermana Liliana, yo me sentí que tenía que seguir. Ella ya, yo
ya a esta altura estuve muchísimos años con ella. Es más, nunca dejé de estar con ella, pues fue mi mentor durante muchísimos años. Cada duda, cada preocupación, ella me guió en todos mis pasos de la carrera, y no había una o dos semanas que no la iba a visitar. Así como ella me adoptó a mí, ya cuando ella era viejita, yo también la empecé a adoptar como parte de mi familia. Y entré en mi segunda etapa, lo que acá es quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto, y me tocó una profesora de arte, Nancy de Playet, que Nancy fue la que me enseñó que, que todo lo que vos querés en la vida lo podés lograr no importando qué obstáculo tengas enfrente. Vos te tenés que meter la meta, tenés que ser como ese caballo que tiene los visores, que no permite ver para los costados, y empezar a caminar derechito. Eso sí, derechito, pero, o sea, corriendo los obstáculos, saltando por arriba, pero no pateando a la gente del camino, o sea, con respeto. Empecé a concursar. Yo ya estaba en una etapa de mi vida que tenía que ir a la universidad. La universidad en Estados Unidos es muy cara. Era en esa época, yo hablo en el año 86. Y bueno, empecé a concursar y aprendí lo que es la derrota. En la vida no hay cosa más maravillosa que perder, porque cuando perdés y aprendés a perder, es cuando les das el gusto justo a ganar. Y Nancy me enseñó eso, me enseñó a aprender de los errores, y que no siempre todo lo que uno se pone por delante para hacer es para uno. La vida se encarga de darte lo justo. Y empecé con concursos. El concurso que más me gustó, hubieron dos. Uno era de Reader's Digest, que era selecciones, que terminamos en el Kennedy Center, que el Kennedy Center en Washington es el gran teatro donde van los presidentes y se hacen los premios, donde los presidentes van a ver los grandes espectáculos, y donde se hacen los premios MTV. Es una cosa mega. Y allá fui a recibir un premio y era como que yo miraba eso tan grande y yo tan chiquito. Y yo miraba el papel y yo decía, el papel que me entregaron, con todo lo que traía el papel atrás, porque cada concurso que yo podía ganar era algo de dinero que después lo iba de alguna forma a transformar en estudio. Y me acuerdo que eso fue un día maravilloso, fue un concurso nacional y yo ya estaba compitiendo a nivel nacional. Y interesante cómo se iban dando las cosas, porque era como que algo me iba llevando de la mano. Y el otro concurso que me llamó mucho la atención, que me encantó, porque me encantó, fue cuando entré en un concurso de la NASA, que fue una cosa maravillosa el haber participado de ese concurso y a una joven edad entrar en una empresa como es la NASA y poder ir a la interna y que te traten como un VIP, como una persona VIP, porque éramos un grupo de artistas jóvenes, de los cuales nos conocimos, compartimos almuerzo, experiencia. Fue una jornada donde aprendimos los objetivos de la empresa, cuáles eran los proyectos a futuro, y era una competencia, pero no era una competencia. Sí iba a salir uno o dos o varios seleccionados. Justo se dio la casualidad que la obra mía fue la que salió seleccionada en un catálogo interno de ellos. Pero ahí fue cuando me di cuenta la importancia de la herramienta del arte
para poder acceder a los distintos niveles de la sociedad. Yo voy por el mundo y cuando se enteran que soy artista plástico, eh, no sé, es una cosa rara, es media mágica, es como que se te abren puertas en los lugares más insólitos. Eh, He estado con mandatarios, he estado con empresarios, he estado eh, con amas de casa, he estado con padres de familia, he estado con personas de distintos niveles y es como que el artista es bienvenido en todas partes y yo no diría que es como una especie de sacerdocio, pero es como que todos nos quieren, o sea, no sé por qué. Y el hecho de poder estar en la NASA, que estamos hablando de una empresa que puso una bandera en la luna, y yo estaba ahí, y digo, ¿qué hago acá? ¿Y cómo llegué acá? Y llegué por mi arte. O sea, y ahí fue cuando dije, me acuerdo que me miraba a mí mismo en el espejo el día que volví a casa y teníamos una foto, esa foto lamentablemente quedó en algún lado perdida, pero estaba la foto que se usaba una cámara que hacía, no me acuerdo si era 180 grados, y una panorámica, y sacaron una foto de grupo de los que fuimos, y yo los miraba a todos, y yo decía, nosotros entramos en este lugar por nuestras obras, o sea, no entramos porque somos astronautas, no entramos porque somos científicos, porque somos ingenieros, entramos y nos recibieron y trabajamos de la mano para que ese proyecto se diera y yo creo que ahí se consagró el que tengo que seguir mis estudios, o sea, tengo que, o sea, como me enseñó Nancy, como ese caballo que tiene el visor, bueno, ahora sí, vamos a darle para adelante y cuando me queda el último suspiro, bueno, quiero decir que terminé como artista. Yo tenía dos universidades muy buenas, una era el Maryland College of Art and Design, que es de donde yo me recibí, y después el Corcoran Gallery, Corcoran College of Art, que yo había estado en Corcoran en distintos seminarios, o sea, distintas etapas, pero no es que no me haya convencido. eh, Fui a una universidad mucho más reducida en cuanto a alumnos, éramos muy pocos, éramos al principio 20 y pico, no llegábamos creo que a eso, un poco más, poco menos, y ahí empecé mi carrera, era mucho contacto profesor-alumno, las clases eran muy reducidas, muy intenso, y, y ahí es donde empecé a, yo creo que la palabra es no tanto aprender, sino, como decía mi padre, aprender a robar oficio. Una cosa es ir a aprender y otra cosa es ver el maestro con su paleta y ver cómo se mueve, cómo baila con la paleta y cómo trabaja y cómo el pincel baila por la obra o en la escultura cuando estás trabajando, aprender a escuchar el sonido del cincel, la piedra, el mazo y saber cuándo diste ese golpe y sentís tan... Bueno, ahora el hombre de 5 dedos va a tener 4 porque donde lo muevo un poco creo que se me partió y haces así, estaba partido. Decís, pa. Eh, Esa etapa fue muy linda porque digo, es donde se mezclaron todas las artes y era una etapa muy competitiva, pero a su vez trabajamos mucho como equipo. Eh, Me acuerdo que tenía un profesor, Oscar Chlemensky, que era con el que más peleaba, porque era con el que más peleaba porque era la persona la cual estaba constantemente mostrándome cosas que yo no tenía claro en mí, pero él sí las tenía claras. Y
me acuerdo de las grandes conversaciones con él sobre la abstracción. Y claro, uno que no entiende para dónde agarra el camino de la abstracción, se cree que todo el mundo es lo que es. Y yo creo que fue la persona que más me marcó el camino en cuanto a ver cómo tiene que ver un artista plástico. Y bueno, los profesores eran todos de primer nivel y, y fue una etapa muy linda. Me recibí y pasó un tiempito y estaba viviendo en un país en el cual, eh, más allá de todo lo que me tocó vivir, bueno y malo, no era mi país. Algo adentro mío me decía, tenés que volver, y decidí volver al Uruguay. Y los primeros años fueron bastante complicado en la adaptación. Eh, Mis padres pusieron un negocio, una fábrica de pasta, eh, y bueno, esa etapa fue muy compleja, porque realmente no podía dedicarle tiempo a esa fábrica que quería poner de cerámica y dedicarme a la pintura, sino que teníamos que trabajar en el negocio para poder sobrevivir, porque habíamos perdido de lo que teníamos de ahorro, habíamos perdido todo, habíamos calculado mal y en determinado momento se me da la posibilidad de, de arrimarme a Bellas Artes. Digo que se me da la oportunidad porque fui a hablar con personas allá que eran conocidas de, de unos vecinos. Y bueno, planteé mi situación, que yo venía con un título universitario en el año 87 en Bellas Artes, que quería ver la posibilidad de seguir mis estudios, ver si podía llegar a una maestría, a un doctorado. eh, y me encontré con que, bueno, en el año 87 eh, Bellas Artes no era parte de la universidad como es hoy, era dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Y, y bueno, las opciones que tenían eran muy simples. eh, Volver a empezar de cero y hacer la carrera acá, volverme a Estados Unidos, que esa era una opción, la cual ya a esa altura la estaba manejando, y la tercera opción era poner mi taller. Es más, digo, fueron las tres opciones que con la persona que hablé que me dijo que tenía, y decidí, volviendo un poco para atrás, acordándome del caballo que mira para adelante, yo estoy acá, eh, quiero quedarme, y ¿por qué no abrir mi taller? Y fue cuando empecé, con mucho sacrificio. Previo a eso, hubo toda una etapa en esa etapa que yo estaba perdido. Yo había venido al Uruguay con algunos problemas. Eh, yo estaba muy complicado en cuanto al tema de las adicciones, y tuve que hacer un tratamiento que me llevó, no recuerdo ahora, pero me llevó casi 6 años. Y en esos 6 años aprendí un montón de mí, aprendí mucho del otro, eh, aprendí a ordenar mi cabeza, aprendí a juntar ese primer taller que no conocí con el taller que estaba en el fondo de casa, con la hermana Liliana, con Nancy, mi profesora que me preparó, y después la universidad y todo lo demás, y vi que en realidad todo era parte, no como para ponerme obstáculos y castigarme en la vida, sino que para impulsarme. Bueno, abrí mi taller
en la Ciudad Vieja, mi primer taller. eh, Estaba con las ansias que puede tener cualquier persona joven que tiene su primer emprendimiento individual mío. Ya no estaba en el negocio de mis padres y estaba realmente encaminándome para la vida que me había preparado. Y, y vinieron, me acuerdo, los primeros 5 alumnos, de los cuales había una chica que era sorda. Y al principio, bien, empezamos a trabajar la parte, el principio, lo que es el dibujo. Pero yo veía que esta chica iba muy lenta y, y no daba pie en bola. Y me cuestionaba si realmente yo estaba dando las cosas como las tenía que dar, o era algo de ella, o era el conjunto de las tres. Pero me acuerdo que siempre me decía que sí a todo. Siempre sí, siempre sí. Yo le preguntaba, eh, ¿el rojo es un color frío? Y igual me decía que sí. Entonces, en determinado momento le pregunto, Alicia, ¿vos entendés me entendés cuando yo hablo? Y ella me dijo que no. Y me dijo que no, pero me escribió que vas muy rápido, no modulás bien. Claro, yo hablaba casi así cuando vino, y a eso sumarle que ella no, no podía, y le armaba todo un entreverete. Y empecé a hablar más lento, empecé a modular, empecé a darme cuenta que estaba con una persona con capacidad distinta. Y, y dije, bueno, ella está acá para enseñarme. Y era así, ella estaba para enseñarme, ella estaba para enseñarme a enseñarle. Y miré alrededor y miré los otros 4, y ahí me di cuenta que los maestros estaban ahí. Y en estos más de 25 años que tengo de taller, que han pasado miles de maestros por mi taller, y caramba, si habré visto paletas de maestros en este tiempo, cada uno me ha aportado un montón. Pero volviendo a esta chica, llegamos a la etapa de color y había que enseñarle color, y color ya era más complejo, porque ¿qué pasa? Color, si ni bien el dibujo en la parte de bocetear y medir y los negativos y los positivos, podíamos trabajarlo con la demostración. En el color tenía que ser mucho más visual, ¿no? O sea, lo otro lo podía resolver con una carbonilla, pero color tenía que trabajar con rojo, amarillo y azul, no había vuelta. Y ese sábado, por algún motivo u otro, me voy a poner a trabajar con ella, y abro los armarios, y no me acuerdo si me llevé la pintura para casa. Sé que no había colores frescos en tubo, no había óleo, no había acrílico. De los míos, de los que yo usaba todos los días, no estaban en el taller por algún motivo. Pero recordaba que tenía la cajita que me había dado el señor Conroy, y empecé a dudar si lo usaba o no lo usaba, porque tenía que usarlo según mi promesa, como había hecho cuando la tenía clara. Y no tenía más remedio. Yo ya me había sentido un fracaso con esta chica al principio, con Alicia, por no haber ido más lenta. Dije, no, abrimos la caja, sacamos los pomos, armé la paleta, empecé a explicar, y era una cosa de salir información. Yo digo, y miraba la paleta y los colores y pintaba, y con una seguridad. Y era como que empezó a materializarse todas las enseñanzas, y empecé a mirar la paleta y veía la misma paleta que había visto de mi maestro. Ese maestro
que en su momento me la mostró para yo pensar que después en un futuro me iba a enseñar a usarla, y nunca lo llegué a conocer porque a las siguientes 2 semanas, él había fallecido. La misma paleta que tenía la hermana Liliana, y yo sin querer había armado la misma paleta y, empecé a enseñarle y empecé a entender, y los conceptos de facultad y los conceptos de la hermana Liliana, y todo se empezó a armar. Y ahí fue cuando dije, caramba, acá yo no estoy para enseñar, acá yo estoy para aprender. Y para mí año a año, eh, tanto los alumnos como del año anterior, como los nuevos alumnos que vienen, eh, para mí año a año el taller es una aventura, y cada persona es un aventurero que me lleva por viajes que nunca me imaginé que podría ir, porque viajo con ellos y son ellos los verdaderos maestros de su propio destino. Son quienes se guían a sí mismos, a pesar de que yo soy el que supuestamente los guío. Yo soy un medio. Es, yo no puedo decir que enseño. Sí enseño, pero es más lo que aprendo de lo que puedo llegar a enseñar. Para entender el proceso creativo, uno tiene que ir a la naturaleza. La naturaleza es como un gran rompecabezas en la cual uno tiene que tratar de juntar las piezas, primero entenderla, pero no entenderla, juntar las piezas y confiar que cada pieza, cuando la va ubicando en el lugar que corresponde, a la larga uno va entendiendo cada vez más cómo es el proceso de, de la naturaleza, que se repite en todo. Yo trabajo con rojo, amarillo y azul. Eh, la luz funciona con cian, magenta y amarilla. Digamos rojo, amarillo y azul. Esos tres colores en sí forman la luz. Luz es vida. Negro es la ausencia de esos tres colores. Los tres colores funcionan por oposiciones. Cada color necesita de su opuesto. Y es ahí cuando se produce la vibración. La naturaleza, si nosotros vamos a lo que es un símbolo muy antiguo, el yin y el yang, a mí es el símbolo más perfecto sobre lo claro, lo oscuro, lo cálido, lo frío, lo rojo, lo verde, el día, la noche, el invierno, el verano. En las artes nosotros utilizamos el mismo idioma. Es decir, es simple, no es tan complejo como uno piensa. El claro necesita del oscuro, porque sin el oscuro el claro no existe. Para poder darle valor al cálido, tiene que tener fríos alrededor. ¿Cómo yo genero un caos o el equilibrio? Va de acuerdo a cómo yo manejo esas dos grandes fuerzas, esas dos fuerzas opuestas, que si lo hago en forma simétrica no va a tener el mismo impacto si yo junto dos fuerzas asimétricas. El primer día, cuando viene un alumno a conocer el taller, lo primero que le pregunto, me acuerdo que estando con la hermana Liliana me lo hacía, y esto no puedo decir que es mío, sino que esto es algo que me traje conmigo. Lo primero que le pregunto al alumno es, ¿qué ves? Y yo le diría que la mayoría no me manejo muy bien por porcentajes, pero
podría decir que el 99.9% de las personas que vienen dicen una mano. Entonces yo les pido que miren entre las manos y qué es lo que ven. Y cuando empezás a mirar acá, o sea, mirás acá, esto es una especie de J. Si lo veo en forma racional, es una letra. Primero son dos dedos, pero también puedo ver una letra, puedo ver una L. No es una L, no es una J. Pero esta forma acá, que es como una especie de B de Victoria, B de Victoria, B de Victoria, estos espacios negativos, porque el positivo sería la mano, tienen igual o más importancia que lo que es la mano. ¿Por qué es eso? Porque la mano es un concepto racional. El artista no le debería poner nombre a las cosas, debería ver formas, el conjunto de todo ese rompecabezas, así sea una abstracción o figurativo, generan, bueno, el objeto, si está en ese caso trabajando en objeto. Es decir, para poder ver algo figurativo, uno tiene que tener conceptos muy abstractos en la cabeza. Es decir, si yo miro esta mano como formas y no la miro como mano, en ningún momento estoy haciendo una mano, sino que estoy haciendo una abstracción de la mano. Es más, desde el momento que yo pinto la obra, ya es una abstracción de la realidad, porque la realidad es la mano. Por más figurativa que sea la obra, desde el momento que yo la pinto es una abstracción de la realidad, dejó de existir, no existe más. O sea, no es figurativo. No es figurativo, o sea, no es algo real, porque la realidad es esta. La mano, la palma de la mano es un cuadrado. Los dedos son rectángulos que tienen semicírculos. Cuando miro la mano de esta forma, es toda una serie de conceptos racionales y símbolos geométricos, cuadrado, rectángulo, semicírculo, que componen una mano de una forma racional. La naturaleza no es racional, la naturaleza es. Entendiendo que el concepto que la naturaleza no razona, sino que se mueve, en las artes yo tengo que recurrir más al hemisferio derecho, que es el emotivo, pero tiene que ese hemisferio trabajar conjuntamente con la lógica y la razón del izquierdo, y en el proceso creativo entre ellos encontrar un equilibrio para que la obra llegue a ser lo que es. Es decir, al igual que el Tao, ¿qué es la obra? La obra es. Lo que yo expreso en la obra, en esencia, es quién soy. Es eso lo que hace que todo el proceso sea complejo. La obra se transforma en una especie de espejo alquímico donde uno está viendo cosas de uno que quiere resolver y cosas que aún no las tiene resueltas. Es donde se manifiesta el ego. En ese proceso, nosotros al estar enfrentados con uno, es donde empieza la batalla con uno mismo. Y en ese proceso, en lo que yo quiero de la obra, lo que la obra quiere y lo que sale, es una cosa que no tiene explicación, pero al final del camino todo se arma. Pasado el tiempo, uno mira la obra y no te puedo decir que es al otro día, a la semana, al mes, o sí puede serlo, pero esa obra tiene mucho para decirme
de parte de mi proceso fuera de este envase que yo tengo que modificar. Es decir, el arte para la persona que está en este mundo es un diálogo permanente de uno con uno mismo. Puede ser de una forma muy figurativa, digamos hiperrealista, por decirlo de una manera, como puede ser una total abstracción, pero el proceso es personal, es uno con uno mismo. El taller tiene una particularidad que cuando hablamos del proceso creativo y el idioma que se utiliza en el taller para trabajar, en todo este tiempo que estoy trabajando en el Uruguay como artista plástico, como docente, hay una realidad, no camino solo, siento que hay una fuerza mayor que me acompaña, siento que esa fuerza mayor es el verdadero maestro que está dentro y fuera de mí, y con esto no quiero que se confunda de que qué egocéntrico que es este personaje que está hablando, que se está autodenominando maestro, no. Nosotros utilizamos en el taller el idioma del maestro, el idioma utilizo la palabra maestro porque maestro para mí es Dios. Para otros puede ser la naturaleza, para otros puede ser la energía universal. La verdadera paleta del maestro que nosotros utilizamos, que yo utilizo acá en mi proceso creativo, es la paleta de la naturaleza, o sea, el idioma de la naturaleza, el idioma de cómo funciona todo esto que nosotros llamamos planeta, universo. Es un idioma que funciona por contrastes. Los contrastes se atraen y se rechazan. Y ese contraste está en todo, está en la comida, está en... Me río de la comida porque siempre me dice yo relaciono todo con la comida, por eso la comida es primero. Está en todo el proceso que el ser humano tiene sobre esta tierra, desde el invierno al verano. Cuando tengo sed, o sea, tengo la garganta seca y tengo que, o sea, seco y tomar agua. El idioma que nosotros utilizamos en el taller es el idioma del maestro. ¿Y quién es el maestro? O sea, ¿de quién es esa paleta? La paleta del maestro, o sea, de dónde viene la información. Viene de la naturaleza. La naturaleza está acá presente todo el tiempo. Esa naturaleza es parte de algo mayor, es no racional, es emotivo, es puro amor. Es una energía que fluye de tal manera que es dar, dar y dar, es no reprimir. Yo a veces pienso estar en un lugar donde la persona tiene el conocimiento y no lo da, eso a mí pero no hablo en el arte, hablo en todos los sentidos. A veces cuando voy a un lugar por algo simple y veo que esa persona retiene el conocimiento y veo a flor de piel ese ego, que esa máscara maldita que reprime, que, bueno, esa persona no está trabajando con la paleta del maestro. En la vida, desde el momento que yo nací y me tocó nacer enfrente del taller de un artista plástico, y desde el momento que yo tengo ese artista plástico en el fondo que me da los 3 colores mágicos, y esa profesora de arte que es generosa, esa monjita que me da ese pedacito de torta que trae envuelto en una servilleta, y llego al liceo y me doy con una docente que me da todo el corazón para empujarme, y yo me encuentro con personas que dan y dan y dan conocimiento y dan,
Esas personas están en el camino, están realmente con la paleta a la orden, utilizando los colores de la maestría para que la obra realmente brille, porque hay una cosa a todo esto. El tiempo en este plano es muy contado y la información y todo lo que nosotros adquirimos en el tiempo que estamos acá sería brutal, brutal que uno se vaya y no la deje. Eh, los árboles siguen creciendo, las florcitas siguen floreciendo, las naranjas siguen estando en los naranjos. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si el maestro o Dios o la madre naturaleza fuera egoísta, tuviese ego y decidiera por una década no darnos, guardarse las cosas donde estaríamos? Eso es lo que yo no quiero para mi taller y es lo que no enseño. Yo lo que enseño es a dar. Y para enseñar a dar, uno primero tiene que dar. El taller para mí es una familia, es un espacio de encuentro, es un espacio de debate, es un espacio donde realmente la persona que sabe y no sabe está para enseñar y la persona que sabe y no sabe está para aprender. El taller, digo que es una familia, pues realmente los momentos que uno está caído, las personas que están en el taller buscan la forma de ayudar a levantar. Esto no quiero que se confunda con que el taller es un lugar para hacer terapia o es un grupo de autoayuda. No, no va por ahí. El nivel de sensibilidad con el que se trabaja, tanto en mi taller como en todos los talleres y las universidades, o sea, los que estamos en las artes, somos personas en la cual estamos todo el tiempo con el hemisferio derecho activo y somos sensibles, emotivos y bueno, en particular mi taller es una familia en la cual yo me siento muy cómodo. Si yo me siento muy cómodo, los demás están cómodos. Hay una parte en el taller que es complicada, compleja, difícil, y es una etapa que yo le digo el fin. Hay una etapa en la relación alumno-docente que el docente va viendo que el alumno está llegando a la meta y el alumno no se da cuenta que él está llegando, o ella, pero se aproxima a un fin. El maestro o el docente, con el tiempo de docencia que tiene, está viendo que la relación tiene que tener un fin para que haya un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo es el comienzo del alumno, pero ya no como alumno. Esa parte es la más jodida de todas, es la más complicada. Cuando la persona recién viene al taller, uno lo recibe con brazos abiertos, lo cuida, protege. También la persona que está enseñando tiene que poner los obstáculos enfrente para ver cómo dentro de ese camino el alumno resuelve enfrentar ese obstáculo. Pero más hacia el final del camino, ya cuando ese alumno está terminando la etapa del aprendizaje y ya estamos en un plano casi de igual, de amistad, de amigo, de compañeros, hay una etapa donde tenemos que llegar a un mutuo acuerdo que el fin no es el final, el fin es el comienzo. Y es sano para las dos partes, es doloroso,
es muy doloroso para los dos, pero es muy importante porque también es darle lugar a uno nuevo que ocupe ese lugar, que también esté en el mismo lugar donde en un momento estuvo esta persona, pero también es importante que esta persona, ya con las herramientas que tiene, que está preparado o preparada para enfrentar los obstáculos que va a tener que enfrentar solo o sola. Es ahí donde empieza el camino del maestro. Es ahí donde el maestro tiene que formar su propia paleta. Es ahí donde la paleta del maestro se tiene que defender sola. Es ahí cuando nace el maestro. Es doloroso. Para los dos es doloroso. Pero es así. ¿Qué me dejó el arte? ¿Y qué me dejó el taller? A mí me dejó un matrimonio con una esposa maravillosa, o sea, Carolina, que es vamos a decir, mi negro dentro de mi blanco, o mi blanco dentro de mi negro, es mi total contraste. Entre los dos creamos dos obras maravillosas que son inigualables. A veces cuando estoy dando mis charlas y me preguntan ¿cuál fue tu obra más maestra? Mis hijos. O sea, no hay obra mejor que pueda igualar en esta vida que Bruno, mi hijo mayor, o Diego, mi hijo menor. El arte me dio la posibilidad de viajar, como dije anteriormente, entrar en lugares que jamás pensé que iba a entrar. Me dio una cosa que es muy importante, la familia es lo más importante, pero dentro de la familia también están más de 4.000 alumnos que pasaron en estos 30 años, que no son alumnos, o sea, son 4.000 maestros que cada uno puntualmente vino a traerme un mensaje y ayudarme a redirigirme en mi camino para esta gran obra maestra que ya está empezada, que se llama vida. El arte me enseñó a ser tolerante, me enseñó a ser paciente, a saber esperar. El arte me enseñó a callarme, porque cuando uno está en el proceso creativo, está en el silencio total, como a veces uno grita porque no le salen las cosas y se siente... He aprendido a sentirme grande, pero he sentido a veces tan chiquito que le puedo rascar la pancita a una hormiga. He sentido las peores frustraciones, como he sentido los mayores éxitos. O sea, el arte, por decirlo de una manera, me hizo completo, me está haciendo completo, porque todavía tengo mucho por caminar, pero el arte es la sangre que corre por estas venas. Si yo pudiera hacer una pregunta a un alumno, a ver, hay preguntas que me encantaría preguntarles a todos, preguntas puntuales, pero si hay una pregunta que le preguntaría a todos, es
¿En qué cambió tu vida antes y después del arte? Esa sería la pregunta. ¿En qué cambió tu vida antes y después del arte? Que se entiende que dentro del arte está el taller. Esa sería la pregunta. Esa posibilidad de pedir lo que quisiera. Y bueno, un poco de vergüenza y que no, y terminamos que él me compró una valijita de artista, me acuerdo que era de plástico, pero preciosa la valija, tenía de todo, tenía todo lo que un artista tenía que necesitar para empezar. Y bueno, allá me fui para casa. Me acuerdo que cuando llegamos a casa, eh, mi papá quedó sorprendido y lo que no sabía en el momento es que él estaba agradeciendo a papá de esa forma por la forma en la cual tanto mi padre como mi madre se habían... eh, o sea, cuál era su actitud frente a él. Y la mejor manera era justamente regalarnos algo. Al otro día fui al galpón que teníamos atrás de casa y agarré unas maderas, hice un bastidor con unos clavos ahí, hice una especie de cuadro de madera. Agarré una sábana vieja, pues yo sabía que se pintaba sobre tela, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni cómo se tenía que hacer. Entonces estiré con clavos, hice todo lo que no tenía que hacer, todo lo que no se debería hacer, ese día lo hice. Y tal, y me senté, me fui para el fondo, un sábado de mañana, un sol brillante, precioso, divino, y me puse a pintar. Y yo miraba para todos lados a ver si alguien me veía, pues claro, 10 años, quería mostrarle al mundo que oficialmente había nacido un artista, y no había nadie. Pero en el fondo de casa había un señor mayor que de vez en cuando lo veía, que estaba cortando su pasto. Y él me miraba y sonreía, y yo lo miraba y le sonreía. Y de repente escucho que él apaga la máquina y escucho ch, 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 y me estaba llamando. Digo, bueno, está, el cuadro no está terminado, pero ya lo ve hasta mi etapa en la universidad. Y ese dibujo nunca me imaginé que iba a marcar, además de haber nacido enfrente del taller de un artista plástico, pues no era hasta que me subí en el auto eh, que, que, que me vengo a enterar que había un taller. Uno cuando es niño juega en la calle y está en otra. Y el dibujo para mí, en las primeras etapas, eh, viviendo en este otro país, fue muy importante para poder comunicarme con mis compañeros, la maestra. Es más, muchas veces hasta salir a ser mandados con mis padres, eh, ninguno de nosotros hablábamos inglés, y el hecho de dibujarlo era una forma muy rápida de hacer al otro entender lo que queríamos decir. Yo podría decir incluso que hasta el dibujo me ayudó a aprender, con más facilidad y más rapidez el inglés. Porque una cosa es que alguien le diga manzana en un idioma y otra cosa es que tanto uno como el otro dibuje por formas de símbolos la palabra que quiere decir. Nosotros vivíamos en un complejo de apartamentos que era como una gran olla donde se mezclaba todo y habían personas de distintos países, distintas culturas. Tenía compañeros que eran muy buenos en el deporte, otros eran buenos para la música, algunos eran buenos para otras cosas. En el caso mío, el hecho de que a mí me gustaba el dibujo ya como que me posicionó en el grupo como el artista de la debe querer comprar. La verdad que el cuadro espantosamente mal. Yo creo que si hoy lo viera, todo lo que no tendría que haber pintado en un cuadro, digo, eso no quita la espontaneidad que era lo que le daba y el amor
que yo le dediqué a eso, que a veces uno mira para atrás y con el tiempo, cuando uno va creciendo, va perdiendo eso. Y me pregunta qué estaba haciendo, y bueno, me presenté y le dije, mira, soy Sisto Pascale, mi nombre es Sisto, le digo, y tu apellido Pascale, ¿qué estás haciendo? Me dice. Le dije en inglés, soy artista plástico. Y el tipo con una sonrisa de punta a punta, yo creía que él estaba sorprendido de por primera vez conocer un artista plástico y más a los 10 años. Me dice, así que sos artista, sí. Espera un segundito que ya vengo. Y se fue para la casa. Cuando vuelve con un cuaderno de dibujo, un bloc, y con unos lápices. Y la otra mano la tenía escondida y me entrega los lápices y el cuaderno de dibujo. Yo digo, esto es un cuaderno de verdad, dibujo, estos lápices son lápices de dibujo, o sea, no era el lápiz 2B que utilizábamos en la escuela, clásico amarillo, con la gomita arriba. No, esto eran lápices de dibujo. Yo digo, acá puede ser que haya gato encerrado. Pero a los 10 años uno no desconfía y me dice, dibujame un huevo, ¿me puedes dibujar un huevo? Digo, sí, cómo no. Y fui y le dibujé el huevo y de repente él detrás de la mano saca un huevo que lo tenía escondido y lo pone arriba del dibujo que yo había hecho. Y yo había hecho un huevo de avestruz y él, el huevo cuando lo pone arriba, me demuestra que el huevo real, en su tamaño real, no tenía nada que ver con lo que yo había hecho. Lo primero que le pregunto al alumno es, ¿qué ves? Nací en Montevideo, Uruguay, de dos padres italianos, inmigrantes italianos. Los primeros 5 años recuerdo el jugar a la pelota, el incluso haber hecho parte de la escuela acá. Y el día, a los 5 años, 4 o 5 años, cuando papá y mamá decidieron que viajábamos para Estados Unidos, nos plantearon que bueno, que nuestra etapa acá se terminaba y, subiendo al auto recogí un papel que era el dibujo de un alumno de un taller que, que justo estaba enfrente de casa, o sea, enfrente de casa vivía un artista plástico que también tenía taller y enseñaba. Y ese dibujo era una persona soñando con una burbuja y en esa burbuja de sueño había, me acuerdo, una mujer, una limusina, cartas y fichas, y no me acuerdo lo otro que era, pero ese dibujo viajó conmigo a Estados Unidos. Un poco era como el haber vivido acá, era el único recuerdo que realmente conservaba. Y esos fueron los primeros años, desde los 5 hasta los 10, que después a los 10, ahí sí, papá, hablando un día en la mesa, que hablábamos mucho a la hora de comer, nos plantea la posibilidad de irnos a una casa propia, tener nuestro propio hogar, ya no estar en un complejo, sino tener una casa con un fondo, un frente. Mamá podía tener sus plantitas, yo podía tener un lugarcito para hacer mis cosas. Pues vivíamos en un apartamento con mi mamá, mi padre y mi hermana y estábamos un poquitito apretados. Y bueno, ahí entró toda una etapa nueva, un espacio nuevo, y teníamos un sótano, que ese sótano era un espacio muy grande, y bueno,
papá tenía un muy buen amigo que lo invitó a venir a vivir con nosotros, era un diplomático venezolano, y este señor, yo pensé siempre que alquilaba el sótano, que papá era una forma de ayudar a pagar la cuota de la casa, pero me vengo a enterar después que en realidad se quedaba en la casa como amigo y era parte de la familia. Y un buen día él veía que a mí me gustaba dibujar, y un buen día me dice, mira, ahora el fin de semana, cuando me libero del trabajo, vamos a ir a hacer unas compras y me vas a acompañar. Y me acuerdo que fuimos de compra a una tienda donde vendían artículos de arte, además de otras cosas, pero fuimos al sector de arte, y él me dijo, bueno, de acá lo que hay elegís lo que quieras. Y yo no podía creer, o sea, tener